Culminamos el mensaje, cómo proteger la palabra profética, y el pasaje está en Marcos capítulo 4, el texto bíblico de esta mañana central, Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Pasemos al otro lado. Amén. Pasemos al otro lado. ¿Sabe que la palabra profética les hablaba también y les decía que este es un año de cosas mejores? Amén. Cosas buenas y cosas mejores. Amén. El año comenzó para muchos con cosas peores, pero la palabra profética que Dios da siempre se cumple. Amén. Yo creo que a pesar de las situaciones que vemos fuera, esta palabra permanecerá en los meses de este año 2026. Casa de Oración Shalom, los hijos de Dios gozaremos de cosas mejores. Amén. Ahora, ¿cómo proteger esa palabra? ¿Cómo proteger esa palabra? La palabra profética que Dios nos da o que Dios te ha dado, tú debes protegerla. ¿Qué debemos hacer? Protegerla, guardarla, porque esa palabra va a ser atacada. Entonces, en este asunto no podemos ser inocentes o actuar como niños con ingenuidad, ya que la palabra profética requiere ser probada. Va a ser perseguida, va a ser atacada, pero también va a ser probada. Se levantarán situaciones para que hables lo contrario a lo que el Señor te ha declarado. Años de cosas mejores, y de repente en el trajín de las semanas o de los meses comienzas a ver cosas que no son tan mejores. Pero el hecho que veamos cosas que se oponen a lo que Dios ha dicho no quiere decir que nos desliguemos de la palabra que hemos recibido. A pesar de que las circunstancias digan lo contrario, debemos mantener en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestras oraciones, en nuestra declaración, lo que Dios nos ha dicho. Amén. Si Dios ha dicho cosas mejores, esas son las que van a prevalecer. Aleluya. Si Dios ha dicho salud, y sabemos que por sus llagas, por las llagas de Cristo hemos sido curados, en el trajinar puede aparecer un diagnóstico de enfermedad grave, pero ¿en qué te debes mantener? ¿En el diagnóstico que recibes ahora o en la palabra que Dios te ha dado desde el principio de este año? Si Dios te ha dicho que habrá cosas mejores y la enfermedad apareció, te debes mantener en Cristo es mi sanador. Por sus llagas yo he sido curado, y vas a ver la gloria de Dios manifestada en tu cuerpo. Ese diagnóstico va a quedar anulado por la palabra profética, porque la palabra de Dios es poderosa y es viva y eficaz. Aleluya. Entonces, cuando lo negativo comienza a rodear nuestras vidas, es donde tenemos que renunciar a pensamientos que vienen para que hablemos lo contrario de la palabra que Dios nos ha dado. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Si Dios ha dicho que va a restaurar tu familia, va a restaurar un hijo, una hija que está apartada, que está en vicios, que está en malas amistades, y tú declaras, yo voy a ver cosas mejores en mi hija o en mi hijo, pero en lugar de ver que la situación mejora, ves que empeora. Si empeora, no puedes renunciar a la palabra que Dios te ha dado, porque esa es una de las formas de resguardarla. El ataque vendrá, pero tú debes mantenerte firme en lo que Dios te ha dicho. Si Él ha dicho cosas mejores, es lo que vas a ver. Y aunque la curva se extienda hacia lo malo, tu palabra o la palabra que Dios te ha dado hará que todo retorne para ver cosas mejores realmente. Amén. Aleluya. Entonces, Marcos capítulo 4, verso 35. Jesús
Después de pasar con los discípulos, enseñarles este capítulo, al principio usted lo lee y todos los acontecimientos antes de este capítulo, Jesús les viene hablando de fe. Ellos vienen viendo milagros, los discípulos vienen observando muertos resucitar, cojos andar, ciegos ver, mudos hablar, sordos escuchar. Vienen en un mover poderoso y Jesús les relata la parábola de el sembrador. Les habla de todo el proceso de siembra de la semilla como palabra de Dios. Les da una revelación a los discípulos acerca de esta enseñanza. Les habla de otra parábola acerca del agricultor que coloca la semilla en el terreno y la tierra se encarga de hacer germinar la semilla que colocó en el terreno bueno y verla desarrollar y crecer. Les habla de la semilla de mostaza que, siendo la más pequeña, cuando se coloca en buen terreno, ella se levanta y forma parte de las hortalizas, pero la actitud de la semilla es que aunque es pequeña, ella dice: yo voy a ser muy grande, y pasa de la especie de hortalizas a considerarse la especie de árboles que las aves hacen nido en sus ramas. Amén. Entonces les viene hablando, les viene dando una cátedra de palabra y ejemplos de fe. Y ahora viene la prueba, viene el examen. Viene el examen para los discípulos, porque toda palabra que se da va a tener ataque y necesariamente tiene que ser probada nuestra fe. Nuestra fe para poder pasar a niveles mayores. Dice: aquel día, al anochecer, había pasado 3 días, habían visto también el milagro de los panes y los peces, la multiplicación, que con una ración pequeña había alimentado aproximadamente 15,000 personas y habían sobrado 12 cestas llenas. Aquel día al anochecer les dijo: pasemos al otro lado. En el mar de Galilea o el lago de Galilea, un lago extenso, vamos a pasar al otro lado, a la otra orilla. ¿Quién dijo esa palabra? ¿Quién dijo esa palabra? Jesús. Amén. Jesús es el que les dice a los discípulos: vamos a pasar al otro lado. Y después de despedir la multitud, lo recibieron tal como estaba en la barca. Y había otras barcas con él. Entonces se levantó una gran tempestad de viento que arrojaba las olas a la barca, de modo que la barca ya se anegaba. Y él, Jesús, estaba en la popa o en la parte posterior de la barca, durmiendo sobre el cabezal o sobre una almohada, pero lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que perecemos? Y despertándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. ¿Usted cree que el mar tiene oído? ¿Usted cree que el viento tiene orejas? Eran espíritus que se habían levantado, el enemigo se había levantado y había creado una tempestad tan fuerte que la barca se hundía, se estaba llenando de agua. Y los que habían recibido la palabra de fe, los que habían escuchado toda una cátedra detallada de lo que es el creer en lo que Dios dice y de lo que Dios es capaz de hacer, estaban desmoronados. En las primeras de cambio, la fe se les diluyó. No mostraban signos de creer en el que estaba con ellos, en la palabra que habían recibido. Dice: ¿no te importa que perezcamos?
Y despertándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué están asustados? ¿Por qué creen que estaban asustados? Yo creo que, bueno, aquí no sé si habrá algún navegante. Del Magallanes sí hay mucho. El equipo campeón. Todavía, ¿por qué están asustados? Todavía no tienen fe. Ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro: entonces, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Para guardar la palabra profética es necesario que nosotros tengamos una correcta expectativa. Amén. Si se les ha dicho cosas mejores, ¿qué es lo que vamos a esperar? Cosas mejores en la salud. Amén. Cosas mejores en nuestras relaciones en casa. Cosas mejores en nuestras relaciones de negocio. Cosas mejores en nuestras finanzas. Cosas mejores en la obra de Dios. Amén. Cosas mejores en nuestro país. Amén. Esa es la expectativa que debe reinar cuando hemos recibido una palabra de Dios, una palabra profética de parte de nuestro Padre y Señor. Pero los discípulos, la expectativa era, de acuerdo a la palabra que Jesús les había dado, era llegar al otro lado. La expectativa de Jesús era llegar a la otra orilla. Eso era lo que Jesús había dicho y él estaba confiado de que eso iba a suceder. Por eso se puso a reposar tranquilo. Dijo: no hay situación, no hay diablo, no hay mundo, no hay olas, no hay viento que me impida llegar al otro lado. Así que yo voy a estar relajado. Los que no estaban en la misma condición de Jesús eran sus discípulos. Para los discípulos, ¿cuál era la expectativa? ¿Qué expectativas tenían cuando la tormenta comenzó a atacar la barca? Que iban a morir, que iban a perecer. No tienes cuidado de nosotros que morimos. En medio de un mundo, gente que se queja, desesperanzada y negativa, carente de fe, tienes que ser de influencia de fe. Amén. En medio de un mundo que se queja, usted va a cualquier lado y cómo abunda la gente quejona, cómo abunda la gente criticona de la situación que ocurre, siempre viendo lo malo, siempre viendo lo negativo. Esto va de mal en peor, esto se lo llevó quien lo trajo y bueno, digo la calamidad, porque las cosas buenas las trae Dios. Y comienzan con un lenguaje, y a veces la gente que está en la iglesia o que ha escuchado un mensaje se rodea de esta gente y comienza a hablar igual. Digo: oye, Oca, dale un tate quieto. ¿Dónde está tu fe? Nosotros tenemos que ser influencia de fe ante un mundo negativo. Y si el mundo negativo está cerrado, sálgase de ese grupo porque te van a contagiar. Sálgase de allí. Pero usted tiene que ser influencia de fe, de la palabra que ha recibido, de la palabra que tiene de su papá, de Dios, del Dios omnipotente, el que todo lo puede, e influenciar sobre la gente. No que la gente con su mensaje y con su queja influencien sobre nosotros. En nuestras vidas habita uno que es superior al espíritu que mora en el mundo. Amén. Sobre los hijos de Dios, en los hijos de Dios, en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Amén. Un espíritu superior a la queja, a la desesperanza, al no ver un futuro mejor. En nosotros habita el Espíritu Santo, el cual vivifica la palabra profética que el Señor nos revela y que el Señor nos da. Jeremías 15:19 dice: por tanto, así dijo Jehová: si te conviertes, yo te restauraré y estarás delante de mí. Y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Amén. Que la gente sin fe se convierta a ti, a hombres y mujeres de fe. Y no que tú te conviertas
en negativista, en quejón, en ver todo oscuro y sin salida por dejarte influenciar por los de afuera. Jeremías, Isaías, Moisés nacieron producto de una palabra profética. Y esa palabra profética fue atacada. Cuando Moisés nació, había profecía que Dios levantaría un libertador y era él, Moisés. Pero tuvo ataques desde que comenzó su nacimiento. Faraón dio una orden de matar a todos los niños. Pero la palabra profética, cuando las personas que están alrededor de ella no la sueltan, el propósito con el cual ha sido enviada se cumple. ¿Se cumplió con Moisés? Sí. La palabra profética de la venida de Jesús, la primera venida de Jesús, ¿se cumplió? Sí. ¿Se había dado cuándo? 4,000 años antes. Y se había anunciado por el último de los profetas, unos 400 años antes que apareciera. Pero era una palabra que se había profetizado que vendría. Y cuando se manifestó, recibió ataques. Herodes también, igual que aquel faraón, mandó a matar a los niños menores de 2 años, pensando que de esa forma eliminaría al Mesías que ya por información había nacido y había llegado. Pero lograron truncar el propósito de la palabra. No, porque María y José, los padres de Jesús terrenales, se encargaron de proteger la palabra que habían recibido. Él sería el Salvador, el Redentor, el que traería redención sobre toda la raza humana y daría cumplimiento a la palabra que se le dio en un principio en el libro de Génesis a Abraham, que haré de ti una nación grande. Amén. Y esa nación grande se vino a multiplicar a través de la obra de Cristo. Hoy hay hijos de Dios lavados en la sangre de Jesús en todo el mundo. Amén. Millones y millones. Unos ya han partido, otros están vivos y otros están por venir a los pies de Cristo y formar parte de esta gran familia. Aleluya. Ahora, ¿cómo proteger? ¿Cómo proteger la palabra que Dios nos ha dado? La palabra tiene fundamentos o promesas que nos ayudan a afirmarnos en los dichos de nuestro Señor, de nuestro Dios, que aunque las olas golpeen la barca de nuestra vida, nos ayudarán a mantenernos firmes en lo que Él nos ha declarado. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20 dice: esta es una de las formas de proteger la palabra profética. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, que era el rey de Israel, puesto en pie, dijo: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, porque iban a enfrentar a un ejército grande. Oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed en Dios y estaremos seguros. Creamos a la palabra profética, a la palabra dicha por profetas fieles de testimonio y seremos prosperados. Amén. El que cree en Dios está seguro. Aleluya. ¿Creemos en Él? ¿Creemos en Él? Tú estarás seguro. ¿Crees en la palabra profética? Cosas mejores, serás prosperado. Amén. En el nombre de Jesucristo. Pero las tormentas se levantan para probar la fe de los navegantes. Isaías 59, 19.
y temerán desde lo occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque él vendrá como un río encajonado, impelido por el soplo de Jehová. Dice la versión, esta es la 95, vamos a buscar la 60. La 60 dice: temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Amén. Nosotros hemos visto en nuestro país, en otras ciudades, no aquí en Punto Fijo, pero en ciudades como La Guaira, en Caracas, en Oriente también, que cuando hay mucha lluvia, los ríos se crecen, se salen de su nivel regular y causan mucho daño. Mientras sube el nivel de su caudal, arrastran con mucha fuerza casas, carros, personas, todo lo que encuentran en su vía se lo llevan. Tiene fuerza. Aunque el enemigo se levante de esa forma, aunque el enemigo se levante con una fortaleza para destruirte, dice que Dios levantará bandera. Es decir, sobre nuestras vidas como hijos de Dios hay una fuerza mayor. Amén. Hay una fuerza más grande que se levanta para decir: te apartas, tú no lo tocas. Él va a cumplir mi plan, Él va a cumplir mi propósito. Dios levanta bandera, Dios nos protege, Dios nos guarda, Dios nos cuida para poder ver realizado nuestro propósito de vida. Amén. Se levantarán tormentas de enfermedad, tormentas financieras, tormentas de desacuerdos en familia o con otras personas, desacuerdos con algún familiar, con algún yerno, una nuera. Se levantarán diferencias, pero Dios va a levantar bandera. Amén. Dios va a levantar bandera y va a proteger tu vida para que puedas pasar al otro lado. Amén. Para que puedas pasar y poseer lo que Él te ha prometido. Retomando el pasaje principal, dice que Jesús estaba en la popa, recostado, durmiendo. Lo importante no es que se levanten tormentas, sino quién está contigo en la barca. Amén. ¿Quién está contigo en la barca de tu casa? ¿Quién está contigo en esa barca que se llama trabajo? ¿Quién está contigo en esa barca grande que se llama Venezuela? Si Jesús está contigo, estás seguro. Si Jesús está en tu trabajo, descansa en Él reposadamente. Si Jesús está en nuestro país, todo va a marchar para bien. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Qué es lo importante? Que Jesús esté. Amén. Si Jesús está, el asunto está arreglado. Grave está la situación de alguien donde Jesús está ausente. Si Jesús no está en la persona, no está en la casa, no está en el país, la crisis es terrible y genera muerte. Pero hay un salmo que a mí particularmente me gusta mucho, el Salmo 27, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Se levantará contra ti tormentas, pero ellas van a ser destruidas, porque Dios va a levantar bandera a tu favor. Aunque un ejército acampe contra mí o contra ti, no temerá nuestro corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Yo estaré confiado. Estaremos confiados. Pero hay que cambiar la expectativa. Hay que cambiar la expectativa. En Primera de Reyes capítulo 17, verso 12 al 18, nos habla de una mujer que tenía una expectativa. Pero ¿qué clase de expectativa tenía esta mujer?
el contexto dice que había sequía. ¿Por qué había sequía? Por la palabra del profeta Elías. Elías había dicho que los cielos se iban a cerrar por 3 años y medio. Y si no había lluvia, no había cosecha o no había siembra que prosperara. Entonces comenzó una hambruna por la falta de cosecha y una escasez de agua. Dice, ella respondió, llegó el profeta Elías a la casa de esta mujer que había quedado sin marido, había quedado con un hijo, y ella que no tenía, de acuerdo al contexto, no tenía una fuente de provisión. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, porque llegó el profeta pidiéndole comida. Y no era una casa que tenía recursos, era una mujer que lo que tenía era poco. No tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Cuál era la expectativa de esta mujer? ¿Qué esperaba? Estaba esperando morir, ella y su hijo. Ella no veía que su hijo se iba a desarrollar, que iba a tener familia, que la iba a hacer a ella abuela. Ella veía que en pocos días se moría porque ya no tenía provisión. Eso era lo que ella estaba esperando. Elías le dijo, no tengas temor, no tengas miedo. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Wow. Pero hazme a mí primero. Le está hablando de primicias, que es la enseñanza que también vamos a desarrollar en este mes. Primicias, porque la primicia protege, la primicia resguarda, la primicia es un principio divino que se reveló en el Antiguo Testamento y se propagó hacia el Nuevo, al periodo de la gracia. Por eso Romanos capítulo 11, verso 16 dice, si las primicias son santas, también el resto de la masa es santo o es santificado. Dice, no tengas miedo, mujer, no tengas temor, veas cómo es, como has dicho, pero hazme a mí primero. Porque Elías representaba la palabra de Dios. Hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Esta era la palabra profética. La palabra profética. La harina de la tinaja no escaseará. Para los que caminan en los principios de Dios, tu despensa en casa siempre tendrás para comer. Amén. Ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Es decir, que si esto pasó a principios de la palabra que Elías había dado, esta mujer tuvo 3 años o más recibiendo provisión. No menguaba la harina y no menguaba el aceite en su casa. Siempre tenía provisión para ella y para su hijo. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Amén. Vas a tener comida en tu casa todos los días de este año. Tendrás para ti y tendrás para otros también. Tendrás para ti y tendrás para el banco de alimentos de la casa. Tendrás para ti y para otras personas, porque se cumplirá en ti: el que ayuda al necesitado, a Dios le presta. Y el préstamo que le has hecho a Dios, Él te lo dará y multiplicado. Amén. Dios te lo traerá muy bendecido. Aleluya. Pero ¿qué aconteció después de esto? Como la palabra profética es atacada, Elías le colocó en ella expectativas de vida y de provisión. Pero ella había tenido una primera expectativa de muerte, y el hijo se enferma gravemente y muere. Porque la palabra profética es atacada. Hay sueños que se han muerto. Hay sueños que se han dejado ya en el olvido. Dios dice
lo que yo he dicho se cumplirá. Amén, lo que yo he dicho se cumplirá. Y vino el profeta, tomó al muchacho y lo llevó a un cuarto que le habían dado allí en aquella casa y oró por él. Dice que se colocó encima del muchacho 3 veces, oró a Dios y le dijo que le retornara la vida a este joven. Y así sucedió. El jovencito comenzó a respirar y vino y se lo trajo nuevamente a la mujer. Ella dijo: verdaderamente ahora sé que tú eres un hombre de Dios. Amén. La palabra de Dios nos ha dicho en Números capítulo 23, verso 19 y verso 20: Jehová no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios ha dicho año de cosas mejores, amén, año de cosas buenas y de cosas mejores, y eso es lo que va a suceder. Dios lo ha dicho y Él lo hará, amén. Dios lo ha declarado y Él lo ejecutará. Aleluya. Él no es hombre para arrepentirse. En el barco donde iban los discípulos no había expectativa de fe. ¿Por qué no había expectativa de fe? ¿Cómo se sabía que esta gente no tenía fe? Por las palabras, porque en medio de la tormenta, en medio de aquella embestida que estaban recibiendo, ellos estaban asustados. En una versión al estilo venezolano, ellos estaban chorreados, ¿verdad? Ellos estaban demasiado atemorizados. La manera de proteger la palabra profética es hablando, amén. Es hablando lo que se te ha dicho. Aunque las olas estén golpeando tu casa, trabajo, salud, debes mantenerte hablando vida. Debes mantenerte hablando lo que Dios ha hecho por nosotros. Tú eres un bendecido, tú eres un hijo de Dios. La gracia de Dios está contigo. El favor de Dios no te abandona. Si Dios está contigo, vas a estar seguro. El mal no prevalecerá sobre ti. Aleluya. 2 Corintios 4:13, con esto termino. Dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Nuestra fe no está fundamentada en cosas vacías, en cosas neutras, en cosas abstractas. Nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios es la más segura. Porque con la palabra Dios creó los cielos, la tierra, creó los mares, creó las plantas, creó lo que nosotros vemos aquí en la tierra y fuera de la tierra. El universo que no hay científico que lo pueda estudiar completo, fue creado por la palabra de Dios. Entonces nuestra fe tiene un fundamento seguro, firme. El fundamento de nuestras vidas es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice 1 Corintios 3:11 que estamos en el fundamento de fundamentos. Y ese fundamento se llama Jesucristo. Amén. La palabra que se encarnó, la palabra que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Estamos en Jesucristo. Y si Jesucristo está en nuestra vida, en nuestra barca, vamos a llegar al otro lado. Vas a llegar al final de lo profetizado por Dios. Vas a llegar y testificar de las maravillas y las grandezas de Dios. Porque Dios no te hizo y no te ha dado vida para fracasar. Así que el fracaso tiene que salir de nuestra expectativa. La derrota y la ruina tiene que salir de nuestros pensamientos. Porque nuestro Padre es bueno. Y todo aquel al cual Él le ha permitido vida, verás días de bendición, verás días de triunfo, verás días de grandeza, verás días de provisión y de multiplicación de cosas en tu mano, en tu casa. Verás cosas poderosas. Dios no te ha llamado para cosas sencillas. Dios te ha llamado para que veas gloria en gran magnitud.
Aleluya, pero debes mantenerte hablando fe, hablando vida, hablando salud, hablando como se habla en el cielo, hablando la palabra de fe, la palabra de Dios, que es siempre fiel, es siempre fiel. Aleluya. Y de esa manera nosotros protegemos la palabra, teniendo la expectativa correcta. Amén. No moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de mi Dios. Amén. No moriré prematuramente, sino que cumpliré y glorificaré el nombre del poderoso y maravilloso Dios que me ama y que me tiene en su mano. Aleluya.